Ahí estoy grabando. ¿Se ve? Estoy grabando ahí. Sí, ahí. Sí, sí. Bueno. Bueno. Bueno, ¿se entiende la modalidad de parcial, del segundo parcial? ¿Quieren que lo explique de nuevo? ¿No? ¿Nadie quiere que lo explique? ¿Se entendió entonces? Si quiere explicarlo para que quede grabado y que haya alguien que lo Dale. haya entendido, estaría bueno. La modalidad va a ser, van a agarrar un ejercicio que ya están hechos, que les van a decir los chicos de los profes del práctico, los profes van a venir el día del parcial y van a decir, agarren tal ejercicio y a ese ejercicio, que ya lo deberían tener hecho, agréguenle estas 3, 4 funcionalidades más. O sea que si ustedes tienen el ejercicio resuelto, arrancan a partir de la resolución que ya tienen. Si no lo tienen resuelto, lo tienen que empezar de cero y pensarlo de cero, que eso es más complicado y va a ser más largo, obvio. ¿Está? ¿Eso se entiende? Nosotros en el teórico anterior, que habíamos visto tipos de datos, no me acuerdo, a ver, habíamos visto un ejercicio. En un teórico empezamos con un ejercicio y en el teórico siguiente a ese mismo ejercicio le agregamos otra funcionalidad. Empezamos, habíamos hecho un botón de la suma, de sumar dos números, y al teórico siguiente, ¿qué hicimos? Agarramos ese ejercicio y le hicimos el botón de la resta, más el botón de multiplicar y el botón de dividir, y el botón de dividir, o sea, por entero, de división entera y después división real. O sea, que el ejercicio que ya lo teníamos hecho, lo teníamos grabado, lo recuperamos, lo editamos y le agregamos más funcionalidades. Una onda así va a ser el parcial, sobre algún ejercicio que ustedes ya deberían tener hecho. O sea que, por eso mismo, es conveniente hacer todos los ejercicios de la guía para evitar ir al parcial, ¿sí? Y tener que empezar de cero a hacer un ejercicio. Si no, agarrar un ejercicio ya hecho y a partir de ahí seguir haciéndolo. Así que bueno, pónganse las pilas. Los ejercicios de la guía práctica los tienen que hacer todos. Los tienen que hacer todos. No porque nosotros no les pedimos, che, alumno, Jaimito, ¿hiciste todos los ejercicios de la guía? No, nosotros no andamos controlando eso. O sea, eso ustedes ya son grandes, lo tienen que hacer ustedes. Pero bueno, uno le está dando la pista de que si hacen todos los ejercicios, a partir de ahí van a tener un ejercicio del parcial. Si no lo hicieron, lamentablemente, pues lo van a tener que volver a hacer desde cero en el día del parcial. ¿Qué va a hacer? Uno les da pistas, pero ustedes tienen que colaborar. Bueno, empecemos a hablar sobre string, ¿sí? A ver, ¿cuántos somos hoy? Somos 39, menos yo, 38. Una compañera avisó que se va a conectar un ratito, justo se está actualizando la computadora. Bueno, igualmente vamos a arrancar, total va a quedar grabada, cualquier cosa que mañana seguramente subiré el teórico este. Bueno, chicos, vamos a ver string. Ustedes, el tipo de dato string, ¿sí? Es un tipo de dato que es una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres encerrada entre apóstrofes simples. Veamos un ejemplo. Ustedes ya han visto un montón de ejemplos, por ejemplo, esto. Si yo tengo una variable que se llama mensaje, que es una variable, hay que declararla de tipo string, ¿sí? Y la asigno algo entre comillas, entre apóstrofes, ese algo
va a ser o es un string. Lo que yo tengo acá a la izquierda, mensaje, es una variable de tipo string. Y lo que tengo a la derecha es un string propiamente dicho. ¿Eso queda claro? ¿Eso se entiende? ¿Eso hay alguna duda? Sí, se entiende. ¿Está? ¿A alguien le queda alguna duda con un string en sí? Lo voy a escribir en blanco en Word, así queda un poquito más claro. ¿Alguien leyó el apunte de string? ¿Alguien alcanzó a leerlo? De ayer a la tarde para hoy. Bueno, veo que no. Nadie lo leyó. Vamos mal, vamos atrasados. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una variable de tipo string. ¿Cómo se declara una variable, chicos? La puedes declarar local o en el formulario que se aplique a todo. Bueno, y es cierto, local o global. Bien, ¿cuál es la manera de declarar la sintaxis? La manera de escribir la declaración de una variable. Pones var, Para Var, que es la palabra que a mí me va a habilitar la declaración de una variable de cualquier tipo de dato. La palabra var me va a servir para declarar una variable de tipo entero, una variable de tipo real, una variable de tipo string, una variable de tipo char, una variable de tipo boolean. Siempre que quiero declarar una variable, ¿sí? Voy a necesitar la palabra var. Después necesito el nombre de la variable, que el nombre lo invento yo, que lo ideal sería poner un nombre relacionado a lo que voy a usar esa variable. Si yo voy a meter en esa variable, voy a almacenar o le voy a asignar una frase, lo que yo puedo hacer es var frase, dos puntos, del tipo string. De esa manera, estoy diciendo que estoy declarando una variable, voy a agrandar el texto esto. Lo que voy a decir es que estoy declarando una variable, que es con la palabra reservada var, ¿sí? Que se va a llamar frase, el nombre lo pongo yo, lo invento yo, tiene que ser algo relacionado a lo que voy a trabajar esa variable. Si yo voy a poner nombres, en el string voy a poner nombre, voy a declarar una variable que se llame nombre. Si en ese string voy a poner nombre, no voy a declarar una variable que se llame dirección. No, si voy a poner nombre, voy a declarar una variable que se llama nombre, algo relacionado. ¿Tá? Dos puntos, string. String me está diciendo de que esta variable va a ser de tipo string. Si es de tipo dato string, entonces esa variable va a recibir cualquier dato que esté encerrado entre comillas o cualquier dato de otra variable que sea de tipo de dato string. Por ejemplo, yo declaro esa variable nombre, yo a nombre le puedo asignar algo entre apóstrofe, por supuesto, porque es un string, entonces a nombre le puedo asignar Leonel Messi. Toma. Lionel Messi, Lionel punto y coma. Esto que está entre apóstrofe es un string propiamente dicho. ¿Está? La variable nombre, ¿es de tipo string? Sí, es de tipo string. ¿Le asignamos un dato de tipo string? Sí, le estamos asignando un dato de tipo string porque está entre comillas. Bueno, entre apóstrofe. Eso es válido.
Si yo tuviera declarada una variable, otra variable, var, número, de tipo integer. Yo a la variable nombre le puedo asignar número, así. ¿Eso es válido? No, No, no es válido. ¿Por qué no es No, válido? Está bien, porque no uno es es válido. string y otro es integer. porque ¿Por es qué? integer. ¿Por qué es integer? Es Porque integer. número, Porque va a almacenar valores numéricos. La variable. exacto. Número es una variable de tipo integer. Entonces, ahí voy a tener el número 40, 44, menos 3, menos 124, menos 150, tipos enteros, números enteros. Entonces, a una variable de tipo string no le puedo asignar una variable de tipo integer. Fantástico. Pero presten atención a esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Perdón. Estoy mal con las teclas porque tengo otro teclado acá. Ahí está. ¿Qué pasa si hago eso? ¿Eso es válido? Eso sí, porque están apóstrofes. Esto sí, porque está con apóstrofe. Y la variable número, nombre, perdón. Si yo a nombre le asigno Leonel, ¿qué valor va a tomar la variable nombre en este momento de esta ejecución que tengo marcada ahí, esa sentencia? Si yo imprimo la variable nombre después de ejecutar, yo hago esto, a ver. Show mensaje, show mensaje nombre. Vamos a hacer esto, y esto lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Ahí está. Bien. Vamos a suponer esta sentencia que tiene acá en pantalla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a ejecutar acá? Lo que le asigne Lionel. nombre. ¿Eh? La variable nombre va a tomar el dato Leonel y Bien. después showMessage va a tomar la variable con ese nombre y lo va a poner en un showMessage, en una ventanita. En una ventanita emergente. Y va a mostrar el valor que tiene la variable nombre adentro. En este momento, nombre va a tener lo que le asignamos ahí, que es Leonel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso alguien no lo entiende? O sea que va a aparecer en pantalla un cartel, una ventana emergente, con lo que tenga la variable nombre, que va a ser en este caso la palabra, el string, Leonel. Bien, si yo en lugar de hacer eso me equivoco y hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a imprimir? ¿Va a imprimir La Leonel? palabra nombre. Va a imprimir La palabra nombre. nombre. Va a imprimir lo que está entre comillas. Siempre lo que está entre comillas lo deja tal cual. Ya sea para una asignación o para una impresión. Entonces, en este caso, a la variable nombre le va a asignar Leonel. Le va a asignar Leonel. ¿Sí? Le va a almacenar adentro de nombre, en la variable, Leonel. Pero cuando yo quiera imprimir nombre, me equivoqué, le puse apóstrofe, ¿sí? Y me va a imprimir la palabra nombre, no me va a imprimir lo que tiene la variable nombre adentro, porque yo la puse entre apóstrofe. Entonces, lo borro y la dejo con la variable. Bien, si seguidamente a nombre le asigno Leonel, imprimo nombre, me va a aparecer la pantalla emergente, la ventanita emergente con el Leonel. Si yo después a nombre le asigno número entre apóstrofe, ¿sí? Para que sea válido, entre apóstrofe. ¿Qué valor va a tomar la variable nombre? Número. Número, fantástico. ¿Qué pasa con el Leonel? ¿Qué pasó? Se destruyó, se eliminó.
Se destruyó, bien, se destruyó, ¿por qué? Porque si primero a la variable nombre le asigno Leonel y después le asigno otro string, en este caso número, el string anterior, el valor anterior se destruye, se pierde y le asignamos un nuevo valor. Y cuando imprima acá, que imprima nombre, ahora no me va a imprimir Leonel, sino me va a imprimir el último valor asignado, que es la palabra, el string número. ¿Eso se entiende? Sí, eso está claro. Sí, sí. Bien, fantástico. En un string, si leyeron el apunte, en un string, vamos al apunte, la definición de string, ¿sí? Es una cadena de caracteres cuya longitud, la longitud que nosotros, la cantidad de caracteres o la cadena de caracteres que nosotros le podemos asignar a una variable de tipo string, como máximo son 251 caracteres. Eso es como máximo, chicos. Si nosotros a una variable string, de tipo string, la declaramos de tipo string, y le asignamos un string o una cadena de caracteres que tenga más de 255 caracteres, o sea, 256 o más, todos esos caracteres se van a perder. Se pierden, se van a almacenar los primeros 200. Vamos a suponer que nosotros le queremos asignar, no sé, un párrafo completo, no sé cuántos caracteres tendrá este primer párrafo. Vamos a suponer que este primer párrafo tiene 300 caracteres, no los conté, pero vamos a suponer que tiene 300 caracteres. Le va a asignar a ese párrafo, a esa variable, si nosotros queremos asignarle todo ese párrafo a una variable de tipo string, va a almacenar los primeros 55 caracteres. Todos los otros caracteres se van a perder, se van a borrar. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Ahí Alex dice, ¿cómo pasa con la variable tipo char? Exacto, una variable de tipo char, ¿cuántos caracteres almacena? En un instante de tiempo, ¿cuántos caracteres puede tener en un momento? Uno, ¿no era? Uno. Una variable de tipo char puede tener un solo carácter. Después yo ese carácter lo puedo borrar y darle otro. 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 Y así sucesivamente. ¿Está? Pero uno por vez. En un string, yo ¿cuántos caracteres puedo tener grabado como máximo en un instante de tiempo? 255, como máximo. Yo después esos caracteres los puedo borrar y les puedo volver a poner otros caracteres. Pero nunca puedo sobrepasarme de 255 caracteres. ¿Sí? Alguien pregunta, Micaela pregunta si los espacios en blanco de la barra espaciadora cuentan como caracteres. Sí, cuentan como caracteres. Cuentan como caracteres. Si yo pongo acá, si yo pongo, quiero copiar esto, como vimos anteriormente, quiero poner ese renglón, como vimos anteriormente, yo ahí tengo 1, 2, 3, 4, el espacio en blanco 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el espacio en blanco, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si yo quiero copiar eso, ¿sí? Voy a copiar 24 caracteres. Entonces, eso se lo voy a asignar a un string y los espacios en blanco también cuentan. Son caracteres. Por más que uno no los vea, son caracteres y se cuentan. Así que tengan muchísimo cuidado cuando cuenten caracteres adentro de un string, porque los blancos también cuentan. ¿Eso se entiende? Bueno. Sí, sí. Sigamos. ¿Cómo se declara una variable de tipo string? Ya la vimos. Vimos acá. La variable de tipo string se pone así, string, y esto, por defecto,
va a almacenar 255 caracteres. Si yo necesito declarar una variable, qué sé yo, vamos a suponer que nosotros queremos ingresar el nombre de una persona. ¿Cuántos caracteres puede llegar a tener el nombre de una persona? ¿30? ¿40? Bueno, entonces a veces no hace falta declarar una variable que tenga 255 caracteres. Si yo no le pongo nada entre corchetes, son 255. Pero si yo quiero achicar la cantidad de caracteres para una variable tipo string, se hace así, chicos. Var, palabra reservada var, el nombre de la variable, string, y entre corchetes le pongo la cantidad de caracteres que yo quiero que me almacene esa variable en ese momento, como máximo, siempre como máximo. Entonces, en este momento, la variable que se llama mensaje reservaría 10 lugares. Si yo a la variable mensaje le asigno algo, un string, un dato de tipo string que ocupe más de 10 lugares, a partir del lugar 11, 12, 13, esos caracteres se van a perder. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Se puede hacer de dos maneras distintas, una variable de tipo string. Poniéndole la cantidad de lugares que quiero que tenga esa variable entre corchetes, que no puede ser más de 255, o bien la puedo dejar así, var mensaje string, y eso por defecto me estaría reservando 255 lugares. Por defecto. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Si yo declaro una variable, por ejemplo, en este primer caso, var mensaje de tipo string, string, como máximo me va a reservar 255 lugares. No significa que siempre tengo que tener el string lleno, no. Puedo declararla así y utilizar 30, 40, 60, 150 lugares, 180 lugares, los 255 lugares. No necesariamente siempre tengo que trabajar con el string y al mango, al tope, a full, con la cantidad de caracteres ocupados. No, a veces necesito ocupar algunos y a veces no necesito ocuparlos todos. Así que bueno, nada. Lo ideal que es reservar una variable que me ocupe la cantidad de caracteres que yo voy a usar. Si voy a necesitar almacenar, qué sé yo, DNI, números de DNI en un string, el DNI tiene, ¿cuántos dígitos tiene un DNI, chicos? ¿Cuántos? 8. Entonces, si yo voy a necesitar almacenar DNI adentro de un string, voy a redeclarar variable string de 8 lugares. ¿Para qué voy a declarar string de 255 lugares si con 8 me alcanza y reservo menos memoria? ¿Está? Entonces, declaro variable string de 8 lugares. Entonces, entre corchetes le pongo 8. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguien no lo entiende? Bien, vayamos de nuevo al ejemplo. Si yo a una variable de tipo string le asigno el nombre de un objeto, por ejemplo, botón.caption. Uy, lo escribí mal. Caption. ¿Eso es válido? Botón, le voy a poner sin acento. Vamos a suponer que botón es un objeto que yo le cambié el nombre y le puse botón. ¿Eso es válido? No por cómo declaraste tu variable. Porque la declaraste en integer, entonces estás poniendo un caption después. ¿Quién está hablando? Gonzalo. Gonzalo, fíjate esto, Gonzalo. Yo estoy sobre la variable nombre. Ah, perdón, me confundí con número. Está bien, está bien. Me imaginaba que te ibas por el lado de la otra variable. ¿Está? Léelo Sí, mala bien. mía. Léelo de nuevo.
La variable nombre le asigno botón.caption. ¿Eso es válido? Sí. Bien. Ahí me dice Christian Pron que faltan las comillas simples. No, no, Christian. No, Cristian. No faltan las comillas simples. ¿Por qué? Porque caption, la propiedad caption, ¿qué tipo de dato es, Cristian? ¿Qué tipo de datos nosotros guardamos en un caption de cualquier objeto? String yo, ¿no? String. Cristian. ¿Sí? De tipo string. Entonces, yo a una variable de tipo string le puedo asignar las propiedades de un objeto que sea de tipo string. ¿Qué propiedades de un objeto, que se acuerden ustedes, no es de tipo string y es de otro tipo de dato? ¿Cuál? A ver, que no sea de tipo string. Una propiedad de un objeto que no sea de tipo string, que sea de tipo entero. Size. ¿Cómo funciona el size? Font. Bien. ¿Cómo funciona el size? Yo a nombre, que es una variable tipo string, le puedo asignar botón.size. ¿Eso también escrito? ¿Eso se lo puedo No. asignar? No, eso no. ¿Por qué no? Porque tenés que especificar, o sea, poner font, sí o sí, primero, que es que modifica lo que vos querés, como puede ser el size, como el name, o sea, la letra también. Bueno, ¿y top? ¿El top? El top sí, lo puedes poner. Pero ahí estás hablando de dos tipos de variables distintas. Estamos hablando de dos tipos de datos distintos. Estamos hablando de dos tipos de datos distintos. Nombre es de tipo string, chicos. Y top, el top. ¿Qué tipo de datos metíamos en un top? Integer. 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 Entonces, a una variable de tipo string, ¿le podemos asignar un dato de tipo integer? No. ¿Lo No, podés para convertir de última o no? Claro, no, bueno, pero eso así está mal escrito, porque estamos juntando, qué sé yo, gato con perro, son dos bichos distintos, son dos animales distintos. ¿Está? ¿Se entiende? Tienen que prestar atención a esas cosas. Bien, yo esto, que es de tipo entero, no se lo puedo asignar a una variable de tipo string. Ahora, si yo hago esto, presten atención, si yo hago esto, ¿eso es válido? Tampoco. ¿Por qué no? Porque nombre es de tipo string. Si estás poniendo que estás cambiando de un integer a un string. Y tiene que ser al revés. No, fíjate esto. Top es de tipo entero. Entonces yo voy a convertir de entero a string. Ah, de entero, claro, de lo que vos pones ahí. Exacto. Siempre. Claro, Esto eso se primero utiliza es- para Sí, mostrar en los show message, por ejemplo. claro, bueno, No me sí, equivoco. podría ser. ¿Quién habló femenino? Alexia. Alexia, fíjate. Top es tipo entero. Entonces nosotros tendríamos que convertir punto top, que es de entero, a string. Porque es un entero, lo tenemos que convertir a string. Si Claro, quisiéramos pero asignárselo a una variable de tipo string. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estaríamos haciendo de entero a string. Entonces eso sí sería válido. Si tuviéramos que convertir, ¿sí? De una propiedad de tipo entero, asignársela a una variable de tipo string. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo lo que tengo lo tengo que convertir según cómo esté definida mi variable. Claro, exacto. Vamos a hacer otro ejemplo al revés. Vamos a suponer que tenemos la variable número. ¿Sí? Si vos quisieras convertir algo que está en una propiedad que sea de tipo string, convertirla a tipo entero, ¿sí? Vas a tener que hacer str to int. Siempre ese juego de palabras ténganlo presente. Ustedes digan, ¿cómo tengo que convertir? ¿De entero a string o de string a entero? Entonces, a partir de ese juego de palabras, ustedes tienen que usar o esta función o esa misma función al revés, str to int.
¿Sí? ¿Se entendió, Alicia? Sí, sí, sí. Bueno. Volvamos al teórico. Bien. Gráficamente sería algo así, como dice ahí el ejemplo. Un string iría desde el lugar 1 hasta el lugar 10 y yo, por ejemplo, definí la variable mensaje, la definí de 10 lugares. Entonces, si la defino de 10 lugares, gráficamente sería así. Si le asigno a la variable mensaje, le asigno el string Alpes, ¿sí? Iría en el primer lugar del string el primer carácter, en el segundo lugar el segundo carácter y así sucesivamente, a partir de la posición 1. Este gráfico, ¿se entiende a partir de la posición 1? La posición 0, que está ahí marcada, me estaría marcando internamente, nosotros no la vemos. Nosotros cuando vamos a trabajar con el string, vamos a trabajar con los 10, en ese caso, con los 10 lugares que declaramos la variable. El lugar 0 no lo vamos a ver, no se muestra. Internamente, los strings tienen ese lugar 0, pero nosotros no nos vamos a ocupar por ahora del lugar 0. ¿Sí? La teoría marca que un string, si yo declaro una variable de 10 lugares, lo que estaría guardando sería los 10 lugares para guardar la información, más otro lugar donde me guardaría la cantidad, en el lugar 0, que me guardaría la cantidad de caracteres ocupados que tiene el string en ese instante de tiempo, en ese momento. ¿Eso se entiende? O sea que si yo declaro una variable de 20 lugares, le pongo entre corchetes 20 lugares, les pregunto a ustedes, ¿cuántos lugares literalmente estaría almacenando esa variable? 21. 21. Los 20 más el lugar 0. 21 lugares. En memoria va a reservar 21 lugares. Si yo voy a redeclarar una variable que ponga var mensaje string de 15, internamente me va a reservar 16 lugares. ¿Y yo con cuántos lugares voy a trabajar? Con 15. El otro lugar, el lugar 0, no lo voy a trabajar por ahora. Siempre vamos a hacer referencia a los lugares que yo voy a reservar entre corchetes. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Bien. Si yo pongo var mensaje string, punto y coma, ¿cuántos lugares me reserva esa variable en memoria? Var mensaje string, punto y coma. 255. 256 serían 255 más el lugar 0, 256. Pero ¿cuántos lugares vamos a usar nosotros? 255. ¿Se entiende? Profe, ¿y ese cero lo podrías mostrar tipo en un show message que te diga la cantidad de caracteres o no? Sí. Ahora vamos a ver una función. Te lo voy a mostrar rapidito para que te quedes contento, pero esta función length, esa función te indica la cantidad de caracteres ocupados que tiene cualquier string. Pero la vamos a ver en un rato. Vamos viendo en qué consiste la declaración de una variable. ¿Hasta acá está bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Si yo les pregunto en el final, les pregunto, chicos, si un string no le pongo entre corchete nada, ¿cuántos lugares almacena en memoria? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno, porque da error. No puede almacenar un dato que no sea string. Si es integer y no está en Pero si yo declaro una variable de tipo string, variable mensaje así, de tipo string, como esto. Te digo, bueno, voy a declarar una variable de tipo string, ¿sí? Que diga var mensaje string. ¿Cuántos lugares en memoria me va a reservar? El valor máximo, 255. 256. Ustedes la respuesta me tienen que decir
255 más el lugar 0, o sea que en total en memoria va a reservar 256 lugares. ¿Se entiende la respuesta? ¿Se entiende? Si ustedes me dicen, va a reservar 255 lugares, está mal. La respuesta está mal. Ustedes me tienen que decir, va a reservar 256, en el cual uno de ellos va a ser el lugar 0, que ¿para qué se usa el lugar 0? Les pregunto a ustedes. Para contar los caracteres que utilizamos. Para contar la cantidad de caracteres ocupados que tiene ese string en un instante de tiempo. ¿Está? Pero bueno, nosotros operacionalmente vamos a usar 255, más el lugar 0. ¿Se entiende, chicos? Es medio trabalengua, pero bueno, es así. Bien, ahí Cristian contesta. Disculpe, ¿podría 256. repetir, Sí. el porqué del 256? ¿Lo del lugar 0 lo entendiste? No, sí, es más que nada para tener la respuesta y estudiarla. Bueno, un string te reserva la cantidad de caracteres que vos pongas entre corchetes más el lugar 0. En este caso, 10 más el lugar 0 estaría reservando en memoria 11 lugares, de los cuales vos vas a utilizar 10, operacionalmente 10. Si no le pones nada entre corchetes, por ejemplo acá, lo voy a borrar y lo vamos a volver. Si vos no le pones nada entre corchetes, ¿sí? Pones solamente string, por defecto te almacena 255 lugares más un lugar más que es el lugar 0. O sea que en total en memoria te reservaría 256 lugares. ¿Se entiende? Sí, entiendo. ¿Y el lugar 0 específicamente para qué es? El lugar 0, ¿sí? Es para almacenar la cantidad de caracteres ocupados actuales, o sea, en ese momento, en esa misma variable string. Si vos tenés una variable, por ejemplo, Alpes, en el ejemplo, ¿cuántos lugares reservamos para Alpes? 10, pero internamente reserva 11. Pero nosotros, ¿cuánto de esos 11, ¿sí? ¿Cuánto vamos a usar? 10. Vamos a usar los primeros 10. Nosotros cuando asignemos algo a la variable mensaje, se lo vamos a asignar desde el lugar 1 en adelante. El lugar 0 lo utiliza internamente Lazarus Pascal para almacenar automáticamente la cantidad de caracteres ocupados que tiene en este momento. Alpes, ¿cuántos caracteres tiene la palabra, el string Alpes? A, L, P, E, S son 5 caracteres. Esos 5 caracteres se van a almacenar, cuando se lo asignes a la variable mensaje, se van a almacenar a partir del lugar 1. En el lugar 1 la A, en el lugar 2 la L, en el lugar 3 la P, en el lugar 4 la E, en el lugar 5 la S. ¿Cuántos caracteres ocupados tiene esta variable en este momento? 5. En el lugar 0 de ese string, automáticamente se guarda el 5 cuando vos le asignes a mensaje el string Alpes. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta sobre eso? Así podemos avanzar. Bien, o sea, un string tiene dos longitudes, una longitud física y una longitud lógica. Estas definiciones son importantes. La longitud física de la cadena es la que ocupa realmente, que es fija. Esta longitud física es la que nosotros le damos en el momento de declarar la variable. Entonces, si yo declaro una variable, mensaje, con string 10, la longitud fija de la variable mensaje es 10, ¿sí? Y la longitud lógica sería la cantidad de caracteres almacenados en el string en un instante de tiempo o en un momento. Entonces, la longitud física de la variable mensaje es 10. ¿Y la longitud lógica cuál es? 5. En este momento, 5. Porque tiene 5 caracteres ocupados. Todos los profe, strings... ¿lo puede repetir?
a esa parte que dijo. Léelo vos, dale. ¿Qué dice acá? La longitud La, física lo- la longitud física de la cadena es la que ocupa realmente, es fija. es fija. Esa longitud la sacás de la declaración de la variable. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la longitud física del mensaje? De la variable mensaje, 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Es la Sí, cantidad de caracteres ocupados, la cantidad de caracteres en la declaración, 10. ¿Eso lo entendés? sí, sí. Bien. Léete la definición de la longitud lógica. La longitud lógica es el número de caracteres almacenados en el string. La Ah, bien. cantidad de caracteres que vos tenés almacenados o asignados en el string en un instante de tiempo, en un momento. Si yo a la variable mensaje le asigno el string Alpes, entre comillas, va a quedar así el string, con un carácter a partir del lugar 1 hasta el lugar 5. ¿Cuántos caracteres ocupados tiene esta variable mensaje? 6. 5. Ah, 5. 5. Alpes tiene 5 caracteres, ¿está bien? Sí, Bien, entonces, ¿cuál es la longitud lógica de la variable mensaje en este momento? 5. 5. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la longitud física del mensaje? 10. 10. ¿Se entiende? ¿Sería 10 por más que no estén ocupados? Exacto. Ah, está bien, listo. Bien, es esa, está buena tu pregunta. La longitud física de la cadena es la que ocupa realmente, que es fija. Esa en el momento de la declaración. La longitud física es la que ustedes rescatan en el momento de la declaración, cuando declaran la variable. Si yo tengo esta, var mensaje string, ¿cuál es la longitud física de mensaje en este caso, para este ejemplo? 255. 255. ¿Está? ¿Y la lógica cuál es? Y los que tengo ocupado en ese momento. De los 255, a lo mejor tiene ocupado 154 caracteres, con una frase de 154 caracteres. Entonces, la fija va a ser la de la declaración. Y la lógica son la cantidad de caracteres ocupados que tiene en ese momento. Si yo después a esa variable le borro lo que tiene y le asigno otro carácter más grande, más chico, otra cadena de caracteres más grande, más chica, siempre nosotros la longitud lógica es la última longitud que tiene asignada esa variable. ¿Se entiende? Porque nosotros en las variables podemos asignarle valores, le podemos borrar, le podemos poner, le podemos asignar, le podemos borrar y así sucesivamente porque es una variable. Siempre podemos ir cambiando la cantidad de caracteres que tiene asignado una variable adentro, de tipo string. Bueno, siempre nos quedamos con la última longitud que tiene ese string. La última longitud ocupada, a eso me refiero, con la longitud lógica. ¿Se entendió eso, ese concepto? Sí. Sí. Bueno, ¿alguien no lo entendió? Me quedó duda sobre la longitud física. Sí. ¿Qué duda? No entendí bien. ¿De dónde sacar la longitud física? Sería de los caracteres, pero en general no todos los que ocupa. ¿Cómo? ¿No te Por entendí? ejemplo, ¿Eh? no serían por ejemplo, una variable de 255 caracteres, Mirá, que no especifica cuántos son. vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Si yo declaro una variable, var, frase, string, así. La variable frase, ¿me estás leyendo? Sí, Bien, la variable frase, ¿qué longitud física tiene en este momento? no serían 15.
¿Qué longitud física tiene string? 155. 255. ¿Y qué longitud lógica tiene frase? ¿No sería la misma? No, porque no tiene nada asignado. Está vacía. La longitud lógica en ese momento es 0. Y la física es 255. Espérenme que tengo una llamada. ¿Se entiende? Hola, hola, sí. Sí, vos me estás llamando de salud. Mira, ¿me podés llamar en un rato? Porque estoy justo en medio de una clase en la universidad. 10:45, sí, yo voy. Dale. Dale, chao, hasta luego, gracias. ¿Quién había preguntado? Perdón. Yo, José Vera. José, yo tengo solamente esta sentencia. Tengo eso, la declaración de una variable. ¿Cuánto ocupa un string? En este caso que no le pongo la cantidad de caracteres. Por defecto, ¿cuánto es? 255. 255. Bien, pero está vacía. El string, frase, ¿yo le asigné algo a frase? No. No. Entonces, ¿cuántos caracteres ocupados? ¿Cuál es la longitud física de frase? 0, según lo que No, la longitud física. Son la física, cantidad de 200. caracteres, son la cantidad de caracteres, eso se saca de la declaración. Si yo no le pongo nada entre corchetes, ¿cuál es la longitud física? Por defecto. 255. 255. Y la longitud lógica son la cantidad de caracteres ocupados que tiene esa variable. ¿Cuántos caracteres ocupados tiene esa variable frase en este momento, José? 0 si no le asignaron ninguno. Exacto, bien. Eso es, José. Bien. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora lo entendí. Entonces, vamos a hacer esto. A frase, vamos a asignarle algo a frase. A frase le asigno José. Entonces, ¿cuál es la longitud, José, cuál es la longitud física de frase? Física 255. ¿Y cuál es la longitud lógica? 4. 4. ¿Eso se entiende? Sí, ya lo Fantástico. entendí. Bien, es eso. Eso es, José. Gracias. Entonces, José, te pregunto, yo te voy a preguntar, ¿de dónde sacamos la longitud física? Las físicas son... ¿De dónde la sacamos? ¿De serían dónde? todos los lugares de caracteres que tienen ¿De una dónde? variable Momento de string. designar la variable. ¿De dónde rescatamos la longitud física de una variable de tipo string? Se rescata, se saca de la Desde la declaración de esa variable. Bien. Entonces, si yo quiero saber cuál es la longitud física de frase, me tengo que venir a la declaración de la variable y fijarme. A ver cómo está declarada. Ah, tipo string. Por defecto son 255 caracteres. ¿Está? Y la longitud lógica, bueno, me voy a la parte de las asignaciones, no me voy a la parte de la declaración para la lógica. Me voy a las asignaciones y me fijo cuál fue la última asignación en esa variable. Si fue José, son 4. Vamos a suponer que yo hago esto. A frase le asigno hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la, José, te pregunto a vos, ¿cuál es la longitud física de frase? 255. ¿Y cuál es la longitud lógica de frase? 12. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fantástico. En este momento, cuando yo ejecuté esta sentencia, la longitud lógica era 4 y la longitud física 255. Después que ejecuto esta, la longitud lógica es 12 y la longitud física sigue siendo 255. ¿Se entiende, José? Y, bueno, José Sí, perfecto. y compañía. Sí. ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? A ver, voy a leer los chats.
Bien. Profe, vos dijiste que, o sea, el string tiene 255 lugares y si vos lo pones entre corchetes, o sea, limitás los lugares. Pero también puedes aumentarlo o es el No, máximo. no se puede aumentar. Como Ah, máximo 255. listo. Como máximo. ¿Está? Si yo quiero guardar toda una poesía y la poesía ocupa más de 255 lugares, voy a tener que usar 2 variables o 3 o 4 de tipo string, la cantidad de caracteres que tenga toda la poesía. Y trabajarla en 3, 4 strings distintos. O 5 strings, depende de la cantidad de caracteres. Como máximo, una variable de tipo string, como máximo, me va a almacenar 255. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Operaciones que se pueden hacer con un string. Ah, quería mostrarles algo antes de pasar acá. Fíjense, acá. Si yo, vuelvo al ejemplo anterior de frase que estábamos acá con José. Si yo a frase le asigno José, así tal cual está, ¿sí? En ese momento la variable frase va a tener el string José, la palabra José almacenada. Si yo después a frase le asigno hola, ¿qué tal? El string anterior, que era José, se pierde, ¿sí? Se pierde, se borra y le asignamos un valor nuevo. Pero ¿qué pasa si yo hago esto, chicos? Presten atención a esto. Yo a la variable frase le voy a asignar lo que tiene frase, la variable frase. ¿Qué tiene la variable frase? José, José. Entonces le voy a asignar lo que tiene la variable frase más, que en un string el más es para concatenar y juntar 2 strings, ¿sí? Le voy a poner José, que sería lo que tenía antes la variable frase, más este nuevo string. O sea, ¿qué me va a quedar almacenado en la variable frase? O sea, que la variable frase me va a quedar ahora, si yo hago esto así, con el más, con el concatenar de 2 strings, me va a quedar almacenado esto. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? Si yo quiero que quede separado, tengo que ponerle un espacio o Bien, terminar con un espacio o arrancar hola con un espacio. exacto. Fíjate, le arranco adelante de la H, le pongo un espacio, entonces ahí Sí. me va a quedar eso así. Bien. Bien. También podría hacerlo de otra manera. Podría poner También podría ponerlo así. Frase más apóstrofe, espacio, apóstrofe, más hola, ¿qué tal? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Cuántos caracteres? ¿Cuál es la longitud física de frase? De la variable frase. 255. 255. ¿Y cuál es la longitud lógica después de ejecutar esta sentencia? 17. 17, muy bien. Oh, sos rápido para contar. Venía relento yo. Bien, ¿se entiende? Bien, muy bien. Bien, bárbaro, chicos. ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien tenga dudas? Chicos, pregunten, los que tengan dudas, pregunten, por favor. Vamos al teórico. Bueno, ¿qué operaciones se pueden hacer en las variables de tipo string? Bueno, se pueden hacer asignaciones, ahí está, la asignación. ¿Sí? Una asignación como la que hemos hecho recién,
ahí marca la longitud de carácter ocupado que tiene la variable mensaje. Se pueden hacer de lectura puede ser, hasta ahora vimos, de las que hemos visto nosotros, es input box y el tedit. Un ejemplo de input box sería esto, vayamos acá, un input box, un ejemplo sería esto, por ejemplo a frase, le asigno input box, va con coma, perdón, coma, input box. ¿Sí? Eso también es válido, ¿sí? O sea que se le puede asignar a una variable de tipo string, se puede hacer así con una asignación y asignarle un string. Se le puede asignar, vamos a suponer frase, y tenemos otra variable que se llame cadena, por ejemplo. A frase, nosotros a la variable frase le podemos asignar cadena, ¿sí? Si cadena es una variable de tipo string, esto es válido, ¿sí? Habíamos dicho que a una variable de tipo string le podemos asignar la propiedad de, por ejemplo, de un botón.caption, si es del mismo tipo de datos también lo podemos hacer. O sea que a una variable de tipo string le podemos asignar un string propiamente dicho, una variable de tipo string, le podemos asignar una propiedad de un objeto que también sea del mismo tipo de dato. Si no es del mismo tipo de dato, hay que convertirla. Le podemos asignar a una variable de tipo string, le podemos asignar un dato desde teclado, desde la consola, a través de un input box o un edit. ¿Eso queda claro? ¿Sí? De lectura, esas son las operaciones de lectura con input box y tedit. Más adelante van a ver otro tipo de entrada de datos de la consola. Bien, se puede mostrar el dato, que otra operación se puede hacer con un show mensaje, un memo box, que todavía no lo han visto, ¿sí? O un list box también, que todavía no lo han visto, en un label lo pueden hacer. Pueden mostrar, imprime lo que tiene almacenado la variable S, que S debería ser de tipo string, ¿sí? Fíjense esto para tener en cuenta, lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Si yo tengo una variable de tipo string, vamos a suponer, que yo a frase voy a borrar todo esto, para que no haga lío. Si yo quiero imprimir el valor que tiene frase, puedo hacer show mensaje frase. Eso lo que va a hacer es imprimirme la palabra, el string que tiene adentro guardado la variable frase. ¿Qué tiene guardado? José. Hasta ahí está bien. Me va a mostrar en la pantallita la palabra José. Si yo después a frase le asigno lo que tiene frase más, qué sé yo, espacio, hola, ¿qué tal? Entre comillas, entre apóstrofes, espacio así, punto y coma. ¿Sí? Si yo imprimo esto, voy a copiarlo y pegar, ¿qué me va a imprimir? Cuando imprima esto, eso me va a imprimir José. Cuando imprima esto, me va a mostrar José, hola, ¿qué tal? ¿Se entiende? Bien, pero si yo hago esto, y ahora empiezo a renegar con los corchetes, porque ahora no me acuerdo dónde estaban los corchetes. Si yo hago esto, chicos, 3, presten atención.
frase y le pongo el 3 entre corchete. Lo que me estaría imprimiendo ahí es el tercer carácter de la variable frase. ¿Qué me estaría mostrando en la pantallita emergente si yo digo el tercer carácter de la variable frase? La S. No. Sí, la S, perdón, la S. Si el string tiene José más hola, ¿qué tal? Entonces, después de hacer eso, el string me quedó cargado con José, espacio, hola, ¿qué tal? Si yo imprimo el tercer lugar de la variable frase, me va a imprimir el tercer lugar que va a ser el char o el carácter S. Y yo puedo hacer que el show message me imprima una parte nada más, ¿Sí? en vez de una sola letra. ¿Sí? Por ejemplo, el hola. Exacto. ¿Cómo lo pones? Y lo que vas a tener que hacer es declarar otra variable y en otra variable, presta atención, todavía no estamos con eso, nos va a llevar un rato más o hasta el teórico de mañana. Pero sería así, agarrar este string, la palabra hola, sacarla a otro string, a otra variable de tipo string, e imprimir la segunda variable de tipo string. Eso se puede hacer. Vos, de un string, podés rescatar un substring, asignárselo a otra variable de tipo string e imprimir la segunda variable. En teoría, ¿lo entendiste? Sí, más o menos. Pensé que era como que se podía hacer con un show message también, así como hiciste que muestre solamente la letra S. No, tan directo no es. Lo que tenés que hacer es Bien. programar de... Vos vas a poder, hay funciones, procedimientos, que la vamos a ver ahora en un ratito, que vos podés decir, bueno, a partir del lugar 4, copiame 4 caracteres. Y esos 4 caracteres que copio, asignárselos a una variable. ¿Sí? Entonces te va a asignar a partir del lugar 5, no del lugar 4, porque acá hay un espacio. A partir del lugar 5, 4 caracteres. Entonces, esos 4 caracteres se los vas a asignar a una variable. Y vas a imprimir después la segunda variable donde hiciste esta asignación. En teoría es eso. Vamos a ver cómo se hace. En teoría sería eso. ¿Está claro? Me quedó una duda. Sí. Cuando le asignás el 3 a frase, ¿qué te imprime? ¿Solamente la S o hasta la S? No, solamente la S. Es el ¿La carácter S? que vos le pongas ahí. Ah, listo. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? El carácter que vos le pongas ahí. Entonces, va a venir el cursor interno de la computadora, va a contar lugar 1, lugar 2, lugar 3. ¿Qué tengo en el lugar 3? La letra S, imprime la letra S. Solamente ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Ya van a encontrar más funcionalidades a medida que vayamos avanzando. Pero bueno, tienen que ir prestando atención paso a paso, dijo Merlo. Bien. Bien, si el dato que se pretende almacenar en una variable de tipo string tiene una longitud mayor que la longitud física de la variable, se truncará el dato original y solo se almacenarán los caracteres que entren. ¿Qué se entiende por eso, chicos? Ya lo hemos comentado, pero ¿qué se entiende de eso? ¿Qué significa se truncará? ¿Alguien sabe? Se trunca, algo trunco. Que se corta. Se corta, exacto. Entonces, si el dato que vos pretendés almacenar en una variable de tipo string tiene lo que vos querés asignarle a una variable de tipo string, tiene una longitud mayor que la longitud física, dice que la información esa se va a truncar, se va a cortar. Tú solamente te vas a dejar almacenar hasta la longitud física. Todo lo otro se va a perder.
Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Por ejemplo acá, frase, es un string que va a almacenar hasta 10 caracteres, como máximo 10. Puede almacenar menos, pero más no, hasta 10 caracteres. Si vos a frase le asignás este string, esto es un ejemplo, contemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que la variable frase va a almacenar esto. Solamente eso. Todo lo otro lo va a perder. El espacio con el ejemplo, el espacio acá que está adelante de la palabra ejemplo, lo pierde y todo la palabrita ejemplo también la va a perder. Va a almacenar esto. Si yo necesito almacenar más caracteres, lo que tengo que hacer es, en lugar de reservar 10 lugares, reservar 15, 20, 30 lugares. O bien, no ponerle nada y dejarlo con 255 por defecto. ¿Eso se entiende? Bien, bien, Cristian. ¿Dudas con eso? Bueno, ¿para qué se utiliza el más, chicos, en string? El carácter más. Para qué se utiliza? concatenar dos strings. ¿Qué significa concatenar? Unir, ¿no sería? Unir, uno atrás del otro, se unen o se pegan, ¿sí? Se anexan, como quieran llamarle, ¿sí? Eso, o sea, el carácter, el símbolo más, sirve para concatenar o unir dos o más, ¿eh? Pueden ser dos o más. Chicos, yo puedo hacer esto, eso, puedo hacer más, chau, así. Y acá, ¿cuántos strings estoy uniendo? La variable frase, más este string, más este otro string. Entonces, después de ejecutar eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar todo eso. Si yo lo quiero con un espacio en el medio, acá le pongo un espacio ahí y está. ¿Cuántos strings, concatené? 3. Este, que es una variable, este que es un string propiamente dicho, y este que es otro string propiamente dicho. ¿Eso se entiende? ¿Sí? O sea, concatena 2 o más strings. Esa es la respuesta. No es que concatena 2 strings. ¿Para qué sirve el más? Para concatenar 2 o más strings. Bien. En lugar de usar el más, también en Lazarus se utiliza la función concat. La función concat, que hace exactamente lo mismo que hace el más. Fíjense cómo funciona. Si yo tengo un string que le asigno hoy es jueves, tengo otro string, cat2, que le asigno, esta es una clase informática, yo puedo a otro string asignarle concat de cat1, cat2. Entonces, eso es lo mismo que hacer que a cat3 le asigno cat1 más cat2. ¿Eso se entiende? ¿Eso se ve? El concat me sirve para concatenar dos strings. Es una función que utiliza dos parámetros. Los dos parámetros tienen que ser de tipo string. ¿Dudas? ¿Solo dos o puede ser más? No, dos. Concat utiliza dos. Sí o sí tienen que ser variables o podemos poner las comillitas Exacto. adentro Bien. del concat. Bien, estaba esperando eso. Estaba esperando esa pregunta. Buenísima. Si yo tengo la variable frase, para utilizar esa misma, yo puedo hacer esto. A variable frase le asigno concat de frase, coma,
Lo que yo tengo que tener presente es que lo que está en el parámetro, los dos datos que tengo de parámetros tienen que ser de tipo string. Pueden ser dos variables o pueden ser, qué sé yo, dos string. Puede ser dos string propiamente dicho. ¿Está? O dos variables. O puede ser, qué sé yo, botón.caption. ¿Sí? El caption es de tipo string, o sea que esto lo puedo hacer, puedo concatenar un string propiamente dicho con otro dato de tipo string. ¿Estamos de acuerdo? Asignárselo a una variable de tipo string. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Dudas? Mientras los dos parámetros sean de tipo string, el concat va a funcionar bien. Si yo quiero concatenar, qué sé yo, el top de botón, lo que tengo que hacer es convertirlo acá adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el top ¿de qué tipo de dato es? Integer. Íntegro, o sea que tengo que convertir de entero a string. Entonces, de entero a str. ¿Eso se entiende? Sí, sí. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta con eso, chicos? Solo tengo la pregunta de cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? Sí. Bueno, en botón botón.top, ¿qué podremos llegar a tener? ¿Qué dato, por ejemplo? A modo de ejemplo. 0. 0. ¿Está? Un 0. Entonces, después de ejecutar esto, ¿qué quedaría en la variable frase? El string, la palabra chau, porque eso está así entre comillas, ¿sí? Con el número convertido. Así. Todo esto es un string. El 0 ya deja de ser 0 para convertirse en un char, en un dato string, porque lo convertís de entero a string. Hacé de cuenta que este 0 está encerrado entre apóstrofes. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Si vos quisieras que el chau quede separado del 0, lo que tendrías que hacer acá, en el primer parámetro, después del chau, ponerle un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Dale. ¿Cuál es la longitud física de la variable frase? Exactamente cuál. ¿La última? La variable frase. Estamos acá con la variable frase. 255. Había dicho. 255. ¿Y cuál es la longitud lógica de la variable frase después de ejecutar esta última sentencia? 6. 6. Bien, muy bien. Bien. ¿Eso se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Sigamos. Borro todo esto. El concat, ¿queda claro? Vayamos al length. Length lo van a usar un montón. El concat también. Todas estas la van a usar un montón. El length, ¿cómo funciona el length? El length me marca la cantidad de caracteres ocupados que tiene la variable en ese momento. Entonces, si yo después de esto, ¿sí? Quiero imprimir la cantidad de caracteres ocupados que tiene frase. ¿Cómo hago para imprimir, para mostrar, cuál es la sentencia para mostrar un valor? El valor de una variable. ¿Cuál utilizo? La que hemos estado usando ahora. Yo quiero mostrar
show mensaje. Bien, show mensaje. Yo quiero saber la cantidad de caracteres ocupados que tiene la variable frase en ese momento y sería así. Esperen que termine. Length, frase. Punto y coma. Si yo quiero saber la cantidad de caracteres ocupados, o sea, la longitud lógica que tiene frase, debería usar la función length de la variable que pongo entre paréntesis. Bien, habíamos dicho que esto ocupaba 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tengo un problema. El show mensaje, ¿qué tipo de datos me muestra? String. String. Y length es una función que me devuelve un dato de tipo entero, porque me dice la cantidad de caracteres ocupados. Entonces, si yo tengo que poner el 6 adentro de un show mensaje, antes de ponerlo lo tengo que convertir. Entonces ahí tendría que hacer de entero to str. Entonces agarro frase. ¿Qué tiene frase? Tiene esto. Length de eso. Length de eso, que es chau espacio 0, me va a alargar un 6. Como el 6 no lo puedo meter en un show mensaje directamente, entonces el 6 lo convierto de entero a string y después lo muestro en un show mensaje. ¿Qué despelote? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No puedo volver a explicar, por favor? Sí. ¿Qué parte no entendiste? Eso es lo del length. Bueno, ¿quién pregunta? Nombre. Ángel. ¿Eh? Ángel. Ángel. Ángel, si yo ejecutamos esta sentencia y te pregunto, ¿qué longitud lógica tiene la variable frase? Para esa que tengo iluminada, marcada. 6. 6. Si yo quiero imprimir el 6 en una pantalla de show mensaje, ¿se puede hacer directamente? No, creo que no. No, Porque directamente el el número mensaje entero no. Hay que convertirlo. Hay que convertir el 6 a string. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, repasemos. La variable frase tiene esta información en este momento. Cuando yo, después de ejecutar esta sentencia, la variable frase me queda con esta información. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero imprimir el número 6, que es la longitud lógica, ¿sí? ¿Cómo yo calculo qué función utilizo para calcular la cantidad de caracteres ocupados que tiene una variable de tipo string? Lo puedo hacer de dos maneras. Vamos a suponer esto. Cantidad, le asigno length de frase. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo por separado. Si yo voy a borrar esto. No puedo borrar. Esto lo voy a borrar para que no moleste. Sí, esto lo voy a borrar para que no moleste. Y vámonos. Vamos a suponer que yo tengo declarado el string frase, que es un string. Hasta ahí está bien. Vamos a declarar una variable cantidad, que es para que me cuente la cantidad de caracteres ocupados, que esa va a ser integer. La cantidad de caracteres ocupados tiene que ser una variable de tipo entero. Entonces, si yo declaro la variable de tipo string, declaro la variable cantidad de tipo entero, que esta variable la voy a usar para saber la cantidad de caracteres ocupados que tengo en un string. Después, a la variable frase la asigno la concatenación de este string, chau, con el espacio en blanco ahí, ¿sí? Más bottom, suponiendo bottom.top, que top tiene el valor 0. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí está bien, Ángel? Sí, sí. Si yo concateno estos dos strings, me termino con
este valor adentro de frase, que sería chau, espacio 0. ¿Cuántos caracteres ocupados tiene la variable frase? 6 caracteres. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de caracteres ocupados que tiene frase, lo que tengo que hacer es utilizar la función length. ¿Y cómo se utiliza length? Length tiene un solo parámetro, y en ese parámetro tengo que poner la variable que quiero saber la cantidad de caracteres ocupados que tiene. Entonces hago length de frase. Length de frase me devuelve la cantidad. La cantidad de carácter ocupado es un número entero. Entonces, ese número entero que me devuelve el length, se lo tengo que asignar a una variable de tipo entero. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí, ahora está. Bien. Entonces, ¿qué tiene cantidad? Después de ejecutar esa sentencia, cantidad tiene el valor 6, que son la cantidad de carácter ocupado que tiene la frase, la variable frase en ese momento. Si yo quiero imprimir este valor, que lo tiene la variable cantidad, que variable cantidad es de tipo entero, en un showMessage yo no lo puedo hacer eso. Eso está mal, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cantidad es de tipo entero y el showMessage no trabaja con variables de tipo entero. ¿Trabaja con qué variable? Con variables de tipo string. Ahora, si yo agarro cantidad que es de tipo entero y la convierto de entero a string, eso sí puedo hacerlo. Eso sí es válido. Eso es válido. ¿ShowMessage de cantidad solo? No. Pero showMessage de int, to, str, cantidad, sí es válido. Porque convierto ese número 6 a un string 6. ¿Eso se entiende? Sí, sí, quedó claro. Lo que había hecho antes era esos dos pasos en uno solo. Se los voy a volver a hacer para que vean que estas dos sentencias se puede sintetizar en una sola. Sería showMessage si no me equivoqué sería todo eso. Internamente agarro frase, la variable frase. Le saco la longitud. ¿Esto que me va a devolver? El número 6. El número 6 lo convierto a string 6. Y el string 6 lo muestro en un showMessage. Esta sentencia es lo mismo que hacer estas dos sentencias. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguna consulta de eso? ¿Hasta acá? ¿Nadie tiene alguna duda, chicos? Yo no puedo entender que explique tan bien. Estoy explicando, cada vez explico mejor, si no tienen duda. Ah, tengo buenos alumnos. Bien, Cristian, eso es una buena respuesta. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos entonces, avancemos con el teórico. Presten atención. ¿Quién me había hecho hoy una consulta? Era una chica, me acuerdo, que me dijo algo sobre el lugar 3, si se podía imprimir en lugar del carácter 3, a partir del carácter 3 o algo por el estilo. ¿Quién era? Yo. ¿Quién es? Alexia. Alexia. Sí. Bueno,
Esto te lo voy a dejar a leer a vos, a ver cómo lo vas a interpretar vos. El punto 3, el copy, la función copy. ¿Querés leerme lo que hace la función copy? A ver qué entendés vos. A ver, La Alexia. función copy extrae de la cadena cat1 5 caracteres a partir de la posición 9. Para este ejemplo, fíjate. Sí. Acá vamos a tener, fíjense todo, no se fije ella sola. Acá vamos a tener un string, le vamos a asignar a ese string, que se llama cat3, a modo de ejemplo, le vamos a asignar la función copy, que tiene 3 parámetros. El primer parámetro es un string, el segundo es un número y el tercero es un número. Entonces lo que dice la función copy, dice, extrae del primer parámetro, que se llama cat1, 5 caracteres a partir de la posición 9. O sea que se va a parar en el string cat1 en la posición 9. En la posición 9 del string cat1 va a copiar 5 caracteres. Y esos 5 caracteres que va a copiar se los va a asignar al string cat3. Es un despelote. Sería como que copia lo que está en la posición 9, 10, 11, 12 y 13. Exacto. Vayamos al ejemplo que tenemos acá. Hagamos este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a declarar una variable, string. Acá vamos a declarar 2 variables. Una variable que se llama frase y otra variable que se llama cadena. Estas dos variables son de tipo string. Bien. A frase le vamos a asignar, vamos a borrar esto, y le vamos a asignar hola, ¿qué tal? Vamos a cerrar el apóstrofe. Vamos a poner punto y coma. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a hacer. A la variable cadena, que es de tipo string, cadena, que es de tipo string, le vamos a asignar la función copy, que tiene 3 parámetros. El primer parámetro tiene que ser un string, por ejemplo, la variable frase. El segundo parámetro va a decir la cantidad de caracteres ocupados. No, la cantidad, ¿cómo era? Ya me perdí. ¿A partir de qué carácter A partir vas a de qué copiar? lugar, a partir de qué posición, exacto. Entonces, a partir de la posición, vamos a suponer que quiero copiar la palabra Q, la palabra que, sería a partir de la posición 5, 3 caracteres. La posición 5 ahí, ¿no sería el espacio? Sí, exacto. Entonces vamos a ponerle 6. Muy bien. Si yo quiero copiar esto, tengo que ponerle, ¿de dónde lo voy a sacar? De la variable frase, porque frase va a tener todo este string que acabo de asignarle. Entonces, de la variable frase, me paro en el lugar 6, que sería en la Q, y copio 3 caracteres. Los 3 caracteres que voy a copiar van a ser la palabra que. Esos 3 caracteres que copia esta función, se lo va a asignar a la variable cadena. O sea, que la variable frase queda con toda esa información. Y la variable cadena, ¿con qué información va a quedar? La palabra que nada más. ¿Qué? Bien. Después de ejecutar estas 2 sentencias, la variable frase, ¿con qué información queda? Después de ejecutar las 2 sentencias estas, yo ejecuto estas 2 sentencias. La variable frase, ¿con qué información queda? ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué nomás? No, la variable frase. Con hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La variable frase, presten atención, yo la variable frase la Porque asigno cadena copia. hola, ¿qué tal? Yo la variable frase la asigno hola, ¿qué tal? O sea que
variable frase queda con esta información. Cuando yo a cadena, la variable cadena, le asigne una copia de la variable frase, un pedazo de allá, no significa que me va a borrar esto, significa que la variable frase va a quedar tal cual está, y la variable cadena, después de esta asignación, va a quedar con la palabra que. Entonces, si yo imprimo, si yo después de acá imprimo, que yo me salle frase, ¿qué me va a imprimir? Hola, ¿qué tal? Y si después imprimo, yo me salle cadena, ¿qué me va a imprimir? ¿Qué? Esto me va a imprimir hola, ¿qué tal? Y esto me va a imprimir ¿qué? Una pregunta, ¿el valor del medio es Valor a del medio. partir ¿A o qué te también refieres? lo incluye? ¿El valor del medio este? Sí, Lo incluye, incluye. bien. Se para ahí, en ese lugar. En el lugar 6 se para. Este Claro, sería sería 6, 1, 7 2, 3, y 4, 8. 5, 6. Se para en el lugar 6, que sería este. ¿Cuántos caracteres va a copiar? 3. Carácter 1, carácter 2, carácter 3. Va a copiar estos 3 caracteres. Esos 3 caracteres los copia y se los asigna ¿a quién? A la variable cadena. Porque los copia y se los asigna a la variable cadena. Los copia, no es que se los corta, los copia. ¿Preguntas? Pregunto yo ahora a ustedes. ¿Cuál es la longitud física de frase? 255. ¿Cuál es la longitud física de cadena? 255. 200. ¿Eh? La longitud física de cadena. 255. 255. ¿Cuál es la longitud lógica de frase después de ejecutar esto? La lógica. 12. 12. ¿Cuál es la longitud lógica de la variable cadena después de ejecutar el copy esto? 3. 3. ¿Entiende? ¿Dudas? ¿Alguien no lo entiende? Solo para asegurarme. En el copy, después del nombre de la variable, el primer número sería el lugar desde que toma los caracteres. Y el segundo número sería La cantidad. la cantidad. Exacto. Exacto. Bien, listo. Entonces, ¿Está bien? La función copy extrae de la cadena CAD1, que sería el primer parámetro, ¿sí? 5 caracteres sería el tercer parámetro, a partir de la posición 9 inclusive. Me faltó poner inclusive. ¿Está? Pero sería eso. ¿Está bien? ¿Se entendió el copy? ¿Alguna pregunta con el copy? solo se podría volver a mostrar el código de ejemplo que hizo. Sí. Gracias. Repetimos el copy. Va a copiar de esta variable, de este string, va a copiar a partir de este lugar esta cantidad de caracteres. Es Si así. yo quiero copiar, hola, ¿qué tal? ¿Le tengo que poner en vez de 6, le tengo que poner 0 o 1? ¿Vos qué querés copiar qué? Todo lo que dice ahí, ¿Todo? hola, ¿qué tal? ¿Vos querés copiar Mm. todo? Si querés copiar todo, hace esto, fíjate. A frase le asignás cadena. Y con Ah, eso copiaste todo. listo. ¿Está ¿No bien? sería al revés? Ay, A sí. cadena le No. asigna frase. Sí, perdón. A cadena le asignás frase, perdón.
Y si, por ejemplo, quiero Pará, hola, pará. ¿Quién me había preguntado antes? ¿Quién me había hecho la pregunta antes? Si quería copiar todo. Yo, Pedro. ¿Quién es yo? Pedro. Pedro, yo me equivoqué, perdón. Era Sí, así. sí. ¿Te Ahí lo quedó copié, ahí lo claro? copié bien. Bueno, está bien. Lo borro para que no genere alguna otra duda, pero era así, no como yo lo había hecho. ¿Está bien? Listo. ¿Qué otra cosita? si por ¿Alguien? ejemplo queremos extraer hola, sería a partir de 1, 4. 4 caracteres. Entonces acá pondrías, ¿qué cosa? A partir de 1. 1, 4. Entonces ahí sería hola. ¿Está bien? Yo podría poner acá, si en lugar de frase así, la variable frase, yo pongo esto así, presta atención, ¿qué me pondría en la variable cadena? Frase. Frase. Ya no sería la variable frase, sino ya el string frase porque está puesto entre apóstrofe. Entonces ahí me trae frase. Ojo, tengan cuidado con el tema de los apóstrofes. Esto es válido también porque el primer parámetro tiene que ser de tipo string. Y eso es un string. ¿Tá? Yo podría poner esto, qué sé yo, botón, punto, caption. ¿Eso es válido? Si botón lo pongo sin acento. ¿Eso es válido, chicos? Sí. Esto es válido. ¿Qué tiene caption? No tengo ni idea que tiene botón.caption, pero de ese caption me va a traer, se va a parar en el primer lugar y me va a traer 4 caracteres. No tiene mucho sentido, por eso es válido. Sintácticamente es válido. ¿Tá? Vamos a volver a frase, pero lo otro era válido. Tiene que ser un string. El primer parámetro es un string, el segundo es un dato de tipo entero, puede ser una variable, y el tercer dato también una variable de tipo entero. Yo acá podría poner, qué sé yo, cantidad, en lugar de 1, frase, cantidad 4. Si cantidad es una variable de tipo entero y cantidad tiene un dato almacenado anteriormente, esto sería válido. No necesariamente tengo que poner un número. Puedo poner una variable de tipo entero y que esa variable de tipo entero tenga hecho una asignación anteriormente. Eso también es válido. Ustedes tienen que pensar que la función copy tiene 3 parámetros. El primer parámetro es de tipo string, el segundo es de tipo entero y el tercero también es de tipo entero. ¿Está? Pero puede ser una variable o puede ser un dato tipo entero propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría poner, qué sé yo, poner un ejemplo re pavo, ¿no? Pero ojo, yo podría poner botón punto top, ahí. Top. ¿Qué tipo de dato es? El top de la propiedad top de un objeto. Integer el tipo de Integer. O sea que este parámetro también sería válido. Por ahí no tiene sentido usarlo, pero es de tipo entero. Lo que me dice copy es que es una función que utiliza 3 parámetros. El primero es de tipo string, el segundo de tipo entero y el tercero de tipo entero. Mientras yo ponga datos de esos tipos de datos en los 3 parámetros, todo lo otro es válido. ¿Está bien? Medio raro eso, ese ejemplo que hice con el top, pero bueno, es válido. Sintácticamente es válido. ¿No hay una forma de copiar varias veces? ¿Cómo? Si queremos hacer varias copias. Sí, vos podés hacer todos los copies que vos quieras.
No, pero si le pones un número en alguna parte para que te dé la cantidad de copias que vos querés, ¿se puede o no? La cantidad de copias, no te entiendo la pregunta. Claro, que el copy se repita tantas veces como nosotros queramos. Ah, sí, sí, con sentencias repetitivas, que las van a ver más adelante. Ah, está bien. Sí, más adelante va a haber sentencias repetitivas, que son 3, el while, el for y el repeat, pero las van a ver más adelante, todavía no. Bueno, sigamos, avancemos un poquito más. Vamos a usar, vamos a ver la posición, la función pos. Todo esto es todo para string, ¿no? Pos, la función, presten atención. ¿Quién quiere leerla? ¿Alguien quiere leerla? Yo ya estoy ronco. Estoy ronco, estoy con COVID positivo, así que estoy al horno con papa. Soy positivo, chicos. Vamos, alguien lea la función pos, esta. Yo la leo. Dale. La función post da como resultado la posición a partir de la cual se encuentra la subcadena es en cada uno. Si no la encuentra, devuelve 0. Bien, repasemos esto. La función pos, ¿cuántos parámetros utiliza, chicos? La función pos. ¿Cuántos parámetros utiliza la función pos? 2. Dos. ¿Qué tipo de datos son los 2 parámetros que utiliza? String. String. El primer parámetro es un string y el segundo es una variable de tipo string. La función pos da como resultado la posición. Si va a dar la posición, ¿qué tipo de datos va a devolver la función pos? Si va a devolver la posición, ¿qué tipo de datos se supone que es una posición? Un dato tipo integer. Entero. O sea que si yo voy a utilizar pos de 2 cadenas, esa posición se la voy a tener que asignar a una variable de tipo entero. O sea que si yo voy a hacer esta sentencia, a m le asigno pos de 2 string, m debería ser una variable de ¿qué tipo? ¿Qué tipo de dato? Integer. Integer. ¿Eso queda claro? Eso, Pará, profe, igual no lo llegué a entender por qué de tipo integer. ¿Lo puedes explicar de nuevo? bien. Si la función pos devuelve una posición de algo, es un dato de ¿qué tipo de datos? Para vos. Sí, de integer. Entero. Integer. Si devuelve un dato de tipo integer, se lo tenés que asignar a una variable de ¿qué tipo de dato? Integer. Bien, entonces, si pos te devuelve un dato de tipo integer, se lo tenés que asignar a una variable de tipo integer. Entonces, si vos estás haciendo esta asignación, m debería ser una variable de ¿qué tipo de dato? Integer. Integer. ¿Está claro? Sí, ahora sí. ¿Eso entendiste? ¿Sí? Bien, veamos cómo funciona esa asignación. La función pos da como resultado una posición, la posición, a partir de la cual se encuentra la subcadena es el primer parámetro adentro del segundo parámetro. O sea que va a buscar, voy a borrar esto de nuevo, vamos a borrar todo esto. Lo que va a hacer es buscar esta cadena o esta subcadena adentro de la segunda cadena. O sea que son 2 cadenas, pero va a buscar, en la primera la va a buscar a ver si se encuentra dentro de la segunda. Si la encuentra a esa subcadena, va a devolver la posición donde la encontró. Si no la encuentra, va a devolver un 0. Entonces, vayamos a un ejemplo. Voy a borrar esta. Y vamos a usar una variable que sea posición, por ejemplo. Entonces, a la variable posición
le vamos a asignar pos, la función pos, de bien, a la variable frase le vamos a asignar este string. Hola, ¿qué tal? O sea, ¿qué frase va a quedar con ese dato? Hola, ¿qué tal? Entonces después a la variable posición, que la variable posición es de tipo integer, le vamos a asignar la posición, la función posición de este string adentro de este otro string. ¿Se encuentra el qué? ¿Está dentro de frase, de la variable frase? Sí, está, porque la variable frase tiene hola, ¿qué tal? ¿En qué posición se encuentra esta frase o esta subcadena? En la posición 1, 2, 3, 4, 5. O sea que pos va a devolver el valor 5. Significa que la variable posición va a tener el valor 5. ¿Eso se entendió? Sí. ¿Hay una pregunta? Entonces devuelve uno menos desde donde empieza. ¿No? 5 sin contar el espacio. No, contalo el espacio. Entonces está Entonces mal. no sería 6. Entonces sería 6. Muy bien, chicos. Bien, eso es. Ahí está. Ahí está. Entonces sería 6. ¿Está? Devuelve. Repasemos el teórico, chicos. La posición post da como resultado la posición a partir de la cual se encuentra la subcadena. La posición a partir de la cual se encuentra la subcadena. Es esto. ¿A partir de dónde la encontró la subcadena? A partir del lugar 6, no a partir del lugar 5. ¿Está? Era 6. Es eso. O sea que la variable posición tiene el número integer 6. ¿Queda claro? Bien, yo podría imprimir el valor, yo podría hacer el mensaje de posición. Podría Sí, tienes que convertirlo nomás. convertirlo. Si lo convierto, sí. Si no, no. Directamente no. Pero si lo convierto de entero a string, sí. Bien. Bien, ¿qué pasa si yo pongo así? ¿Qué con espacio? ¿Qué valor me va a responder acá? ¿Qué con espacio? Sí. 6 también. Me va a devolver 6. Bien. ¿Qué pasa si yo le pongo doble espacio? ¿Qué valor me va a devolver? ¿Qué con También 6. 0. 0? Me va a devolver 0. Porque el qué con dos espacios no está. Está el qué con un solo espacio. Ah. ¿Se entendió? ¿Quién dijo, ah? ¿Qué fue? Alexia. Alexia. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí. Todos O sea que yo tengo que describir exactamente lo que quiero buscar. Exacto. Tal cual. Tal cual. Exacto lo que querés buscar. Y si en lugar del espacio atrás yo le pongo espacio adelante, ahí, ¿qué resultado me va a devolver? 5. 5. Y si yo le pongo dos espacios, ¿qué me va a devolver? No, me equivoqué. Si le pongo dos espacios, ¿qué me va a devolver? 0. 0. Tal cual. Es tal cual, chico. Tal cual. Si lo encuentra, devuelve la ubicación tal cual. En este caso son dos espacios, entonces devuelve un 0 porque no tiene dos espacios adentro. Ahí adelante no tiene dos espacios, tiene uno solo. Y yo acá le pongo con doble espacio. Con doble espacio no existe. Ahora, si yo le saco los espacios de ahí y le pongo la subcadena que, me va a devolver 6. Eso sí lo encuentro. Si yo tengo esto, hola, ¿qué tal? ¿Qué? Espacio, ¿qué? ¿Qué me va a devolver? Si yo le asigno, hola, ¿qué tal? ¿Qué?
Sigue, o sea, el 6, lo mismo, porque va a tomar el primero. Me va a tomar el primero, bien, excelente respuesta. Si bien hay dos que adentro del string, me va a tomar siempre la primer subcadena que encuentra. Bien, excelente respuesta. Buenísimo. Bueno, vamos con otra. Claudio, disculpe, me tengo que desconectar, me tengo que ir a otra clase. Nos vemos la próxima clase. Yo también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá y mañana seguimos con el teórico. Mañana seguimos con este teórico. Así no avanzamos. Total, para hoy no lo van a precisar esto. ¿Está? Chicos, voy a dejar de compartir esto. Listo. Dejo de compartir. Seguimos mañana con este tema. Chicos, para mañana, los que todavía están conectados, lean este teórico, ¿sí? Y anoten las dudas que tengan. Mañana seguimos y terminamos con esto. Y vamos a hacer un ejemplo. Profe, no, mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Nos vemos, profe. Chao, Cuídese. profe. profe. Dejo de grabar, sí, me cuido. Gracias. Coma bien. Sí, Eso ayuda. mucha agua, eso es lo que dicen. No, sí, por ejemplo, mi padre tuvo COVID ¿Sí? y bueno, él hizo mucho reposo, tomó los medicamentos necesarios y comió sano y bueno, se curó. ¿Y no tomó Él Fernet? trabaja, por ejemplo, en una... ¿Tu papá no tomó Fernet? No, no tomó. Que yo sepa, no. El domingo. Pero él trabaja en una funeraria. ¡No! En Rosario. Él Mirá. trabaja en una funeraria en Rosario. ¿Y? Se contagió por eso. No te puedo creer, claro, terrible. Claro, el lugar, hoy en día hay muchos muertos. Está lleno. Claro, está lleno. Está lleno, así que, claro, se hizo reposo, todo lo necesario y bueno, ahora está curado. Y se Che, cuida. un chiste Recomiendo que haga sarcástico, lo mismo. un humor negro de tu papá. Un humor negro, un chiste, lo tomamos entre Sí, pinzas. sí, sí. Yo no le deseo mal a nadie, pero que no me falte el trabajo, puede decir tu papá. Sí, no, yo también cuando era más chico le decía que quería que le fuera bien en el trabajo, pero La gente se tiene que morir. no le deseaba mal a nadie yo. Humor muy negro, ¿no? Pero bueno, no importa. Un Saludos. poquito nada más. ¿Quedó bien tu papá? ¿Quedó todo bien? ¿Ya se curó? Sí, sí, sí. Sí, encima él fumaba. Ah, Encima él sí. fuma, pero se cuidaba igual. Bueno, yo no fumo, eso es un a favor. Importante. Mejor, tiene una ventaja. Así Sí, que eso. aproveche. Aproveche y descansa. Bueno, chicos, me voy porque me llamaron de salud que tengo que ir a la posta sanitaria a un control. Nos vemos, profe. Bueno, Recupérese. suerte, profe. Chao, hasta Cuídese. mañana.